Muy buenas y bendecidas noches, señores, bienvenidos. Señor, bendito y alabado sea, Señor, tú que eres santo, puro, perfecto, misericordioso, amoroso, Señor. Te agradecemos por el tiempo que pasamos aquí en tu presencia, Señor. Te pedimos que tu palabra penetre hoy nuestro corazón, Señor, para que suba a nuestra cabeza, descienda a nuestras rodillas y podamos seguir alabándote y bendiciéndote diariamente, porque tú eres el único digno de merecer toda nuestra adoración. Te pedimos hoy, Señor, que cumplamos con tu voluntad, que nos enseñes con tu palabra a realizarla. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches, Almita. Buenas noches. Buenas noches, doña Rosario. ¿Quién sabe qué le pasa a mi cámara? Que me veo muy lejos, o sea, como si no estuviéramos juntos, pero mira, aquí estoy. ¿No? Ah, bueno, ya es que me falta, estaba yo muy lejos de la mesa, por eso, bueno, ya, olvídenlo. Sí, buenas noches otra vez. Ya me voy a concentrar porque ayer no leímos. Vamos a comenzar con la lectura. Yo me voy a ir directo a la lectura. Nada más quería hacer un pequeñísimo comentario. En Antier leímos que en Apocalipsis que Dios es santo, pero dice santo, santo, santo. Dice un predicador llamado Juan Manuel Vaz que, y bueno, si en la palabra de Dios no hay una característica de Dios tan reiterativa como su característica de ser santo. Dios es misericordioso, Dios es ira, Dios es amor, Dios es perdón, pero la característica que más resalta la palabra de Dios es que Dios es santo. Y tan es así que vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo dice Dios es santo. Pero en Apocalipsis, el coro de ángeles, los 24 ancianos, se postran delante de Dios y le dicen, santo, 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 como reiterando. Y no santo como cuando nos llaman a nosotros santos. La palabra santo significa apartados. Nosotros somos santos porque estamos apartados para Dios, no porque seamos perfectos, no porque hagamos demasiados milagros, no porque nos prendan veladoras. Simple y sencillamente porque somos apartados para Dios. Pero en la característica de Dios cuando se le llama santo es que Él es puro, perfecto, sin mancha, sin pecado, sin tiempo. Eso es todo lo que engloba la palabra santo. La santidad de Dios es tanta que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Eh, su santidad es tanta que por eso arrasó con pueblos. Su santidad es tanta que eligió a su pueblo y jamás lo ha soltado. Su santidad es tanta que aun y a pesar de que nosotros somos pecadores, Él nos eligió para estar con Él en su presencia. De esa misma manera nosotros tenemos que guardarle ese respeto a nuestro Señor, a su santidad. Pero sobre todo, recuerden que la palabra dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor es puro, sin mancha, perfecto, recto, justicia, amor, eso es a lo que nos llama a ser todos nosotros. Sí, prácticamente, no estoy diciendo que sea imposible, sino que es prácticamente imposible que en esta tierra todos seamos de esa naturaleza. Sin embargo, el Señor nos llama a ser santos y no solo apartados, sino que nos vayamos santificando día a día, día a día, para tratar de llegar a ser como fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo practicamos esa santificación? La santificación no es que tú te apartes del mundo y estés así diciendo ya no hago nada malo, ya no cometo pecados. No, la santificación es un camino y es un camino... Perdón. Adelante. Y aún así, No, apartados del mundo, o sea, en esas situaciones en donde tú, como bien dices, extremas, ¿no? Quienes lo hacen, porque sí hay quienes lo hacen, claro. que se apartan totalmente del mundo y se alejan de las personas y se dedican a una vida contemplativa, ¿no? Ah, exacto. Y dicen, no, pues solamente así no podré pecar, ¿será? No, 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 porque tan solo ahí están pecando. ¿Qué dice el Evangelio? Vayan y compartan el Evangelio. Y es un mandamiento de Jesucristo. Entonces, aunque tú te apartes del mundo y digas, ya no me mezclo con el mundo, ya no tengo pecado, ya no te haz nada, el hecho de que no compartas el Evangelio es desobediencia a la palabra de Dios. Y también tiene mucho que ver el que hay acá, ¿no? Es- Porque puedes estar apartado. pero, Inclusive tú buscas un momento cuando te apartas en tu oración, cuando vas a orar, ahí está.
cuando vas a, bueno, supongo, ¿verdad? Que nosotros en algún momento del día nos apartamos para el Señor. Exacto. Y muchas veces estamos tratando de hacer eso, o sí, y por fin logramos estar apartados un tiempo a solas con el Señor. ¿Y qué cosas vienen a nuestra cabeza? Sí. ¿Qué cosas vienen a nuestra mente? Ajá. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué es lo Exacto. que le pedimos al Señor? ¿Le pedimos que venga su reino o le pedimos que venga el Mi carro reino nuevo. para nosotros, ¿no? O sea, como por ahí escuchaba en algún momento, o le arrebatamos cosas al No. Señor, o le pedimos que destruya a nuestro enemigo, o le pedimos, no sé, tantas cosas que pueden venir a Egoístas. nuestra mente, ¿no? Aún ahí, seguramente, nuestra carnalidad, nuestra mente, eh, aún así probablemente nos lleve inclusive a seguir pecando. De hecho, eso que decías de la oración tiene que ver con el camino de la santidad. Ujú. O sea, como decíamos, el camino de la santidad no es que te apartes del mundo. Sí, nosotros estamos apartados del mundo, pero el camino de la Porque no santidad, somos del mundo. exactamente. ¿Cómo caminas ese camino de santidad? Viviendo la vida que vivió Cristo. Perseverante. Pero ¿cómo sabes cómo vivió Cristo si no lees la palabra de Dios? Entonces el camino de la santidad es leer su palabra, meditar su palabra, aprender su palabra y practicar su palabra. Y ahí es donde ya no se cumple. Si tú te apartas del mundo, entonces ¿cómo vas a practicar su palabra? Exactamente. Porque finalmente tú perseveras en la palabra y lo hemos leído. Sabemos que estamos o que hemos nacido de nuevo cuando amamos incluso a nuestros enemigos. Así es. Cuando pedimos y bendecimos aún a aquel que nos maldice. Y entonces, ¿cómo vamos a practicar todo eso? Si Si estamos nos vamos a apartados en un apartar monte bien alto. sí, exacto. Sí, como los monjes que se apartan en un monte y viven como ermitaños, aún así no cumplen con la voluntad de Dios. Y la otra es la oración. Como bien decía mi esposa, ¿de qué manera oramos? Le oramos al Señor pidiendo que venga y establezca su reino, pidiendo que se haga su voluntad en nosotros, no nuestra voluntad, sino que nos sujetamos a su voluntad. Cuando en oración le pedimos que dependemos totalmente de Él en todos los aspectos y que confiamos en Él en todos los aspectos. Pero también podemos hacer ese tipo de oración. Dices, no, sí, no quiero nada para mí, Señor, dáselo todo a mi prójimo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo y todo eso. Sin embargo, esa oración, dice Juan Manuel Vaz, esa oración tiene que salir de tu boca, tiene que subir a tu mente y tiene que bajar a las rodillas. ¿Por qué? Porque solamente cuando llevamos un corazón humillado y nos postramos totalmente delante del Señor, es cuando el Señor reconoce que nuestra oración es sincera. Cuando sale de nuestro corazón, la analizamos y la meditamos en nuestra mente, que estamos teniendo una comunión con Dios y que nos postramos de rodillas delante de Él, reconociendo su soberanía, su imperio, su poder, su gloria, su fuerza y todo lo que es. Y no tiene nada que ver con que te revuelques en el piso, que bailes, que dances, que brinques. No, al Señor dice su palabra que el Señor lo que quiere es un corazón arrepentido y humillado delante de Él. ¿Vale? Ese es el camino de la santificación. ¿Almita? Pues sí, yo creo que porque también quería comentar, pero como ahorita apenas vamos a leer Ezequiel, justo con lo que leíamos ayer en Apocalipsis, leímos de la adoración celestial. Así es. Y leímos de seres vivientes. Y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con esto que estamos platicando? Porque, bueno, en lo que podemos ver aquí, vemos que de estos 4 seres vivientes, seres que tal vez ni siquiera nos logramos imaginar por completo, aún con la descripción que está en la Biblia, como que medio te los logras imaginar un poquito, ¿no? Son seres vivientes que no conocemos, pero que están adorando al Señor y que le sirven al Señor. Y una descripción que me llamó la atención es cuando decía que uno de ellos tenía el rostro como de becerro. Y entonces dicen los estudiosos, bueno, porque su servicio a Dios es humilde como el de un becerro. Entonces digo, híjoles,
Entonces, todo lo creado, aún lo que no te imaginas que existe, porque hay muchas cosas que en realidad que han sido creadas y que apenas están descubriendo, ¿no? Ahora imagínense lo que está en el cielo, ¿no? Uh, O sea, más bien nuestra imaginación o nuestro conocimiento limitado de hombre, pues no es total de lo que hay seguramente en el cielo, Así y es. aún ellos con humildad y con todo el poder que el Señor les ha delegado, o sí, les ha delegado, y aún así su servicio es humilde al Señor. Entonces por eso digo, híjoles, pues más nosotros que pues somos su creación amada, pues también tiene que ser de esa misma manera, un servicio humilde al Señor. Y bueno, lo demás de Apocalipsis, pues ahorita lo Ahorita lo comento, ¿no? comentamos, sí. Ya Uh-huh. nada más así, bueno, como bien mi esposa dice, los cuatro seres vivientes que están adorando a Dios. Y la adoración no solo tiene que ver con cantar alabanzas, no lo sé, cantar, brincar, saltar. De hecho, la adoración es un estilo de vida. Ujú. La adoración, si notan los cuatro seres vivientes, no están adorando por ratitos, están adorando todo el tiempo. De la misma manera, nosotros adoramos, pero con nuestra manera de vivir, conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo, ay, me De ese, 41, no, es el 41 al 44 al mitad. Ujú. sí. Ay, acá está. En el capítulo 41 del libro de Ezequiel, y escrito está: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos, y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que se estribaban las cámaras, para que no estribaran en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras, que había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa, la puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El templo y el santuario tenía 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas,
2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrado querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Capítulo 42 del libro de Ezequiel, escrito está. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto, que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior. Y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto, y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental, para quien entraba a las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenían un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Hasta ahí la lectura que correspondía al día de ayer. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Iniciamos apenas, Almita. Solo quería comentar, Dime. de aquí de tanta medida, tanta... el Señor siempre... ¿Recuerdan cuando le dio las instrucciones también a Moisés para que se hiciera su tabernáculo? También dijo todos los detalles, todos los detalles de cómo se debía de construir, qué debía de ponerse, cómo debía de ser la línea, la cortina, las mesas, el aceite, cómo se iba a preparar, todo meticulosamente dispuesto por el Señor. Y aquí vemos nuevamente cuán detallado es el trabajo del Señor, cuán detallado da sus instrucciones a los hombres. Imagínense, bueno, esto me da a 2 cosas a pensar. Cuando diseñó al hombre, cuando hizo al hombre, dijo, le vamos a poner sus ojitos para que vea, su nariz, sus células, cada célula la vamos a hacer de esta manera, el cerebro va a funcionar de esta manera, su corazón, nuestro cuerpo es un milagro en cuanto a su funcionamiento, en cuanto al Señor diseñó pulmones, en cuanto al Señor diseñó Ojos, nariz. todo Él lo fue disponiendo y digo, así eres, Señor, así eres en todo. Y aquí, en algún momento, alguna maestra que nos dio justamente el investigar cómo
el por qué el Señor había decidido los materiales, por ejemplo, del tabernáculo. Bueno, Sí. tuvimos que hacer una investigación de por qué el oro, por qué las telas, tantas capas de telas en el tabernáculo, en fin, fue un trabajo muy bello. Y a la conclusión que ella nos hacía llegar era que si cada detalle de esos que él había dispuesto, ¿qué tal si uno hubiera fallado? Pues simplemente la presencia del Señor no se iba a manifestar, seguramente, decía ella, porque Él está dando sus instrucciones de tal manera que así tienen que ser. Y porque Él es perfecto, Él es santo, ¿no? Volvemos a otra cualidad de su santidad. Y aquí vemos otra vez, me maravilla nuevamente, cómo está dando detalle por detalle por detalle, porque Él es así. Él es así. Es perfecto. Es perfecto, exactamente. Uh-huh. Entonces, eso me da que pensar. Y este versículo 13 del capítulo 42 dice lo que no va a faltar, creo que en ninguno de los templos, de los lugares que él ha diseñado, es el lugar para las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? La ofrenda por la expiación, por el sacrificio y por el pecado. Ajá, esas, en ninguna de sus descripciones ha faltado este tipo de ofrendas. Así es. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya eso nada más quería comentar. No, está bien. Comenzamos con la lectura del capítulo 43 del libro de Ezequiel. Y escrito está: la gloria del Señor llena el templo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Leyes del templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella, y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma, y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, y el codo de a codo y palmo y menor. La base de un codo, y de un codo el ancho, y su remate por su verde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar, y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Dios el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario.
Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto al Señor. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada, y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y me serán aceptos, dice Dios el Señor. Capítulo 44 del libro de Ezequiel. Y escrito está: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miré hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para comer pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré. Y he aquí la gloria del Señor había llenado la casa del Señor, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y a todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Dios el Señor: basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura de la sangre, y de invalidar mi pacto. De mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas sus abominaciones. Pues no han guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Dios el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Dios el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron, permítame porque ya me perdí, Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para administrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Dios el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán la cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días,
y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Dios el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les darán posesión en Israel. Yo soy su posesión. Wow. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas sus ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo darán al sacerdote las primicias de todas sus masas, para que repose la bendición, para que repose la bendición en sus casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Con eso ya nos ponemos otra vez al corriente en las lecturas, con eso acabamos la lectura del día de hoy y vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Bueno, el día de ayer leímos de Apocalipsis, lo que habíamos comentado al inicio del video, que hablamos sobre la adoración celestial. A mí me llamó mucho de estos 7 espíritus del Señor. Recuerdan que así lo dice Apocalipsis. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Me llamó la atención porque dije, ¿cómo que 7 espíritus? Que de hecho ya los leímos, si recuerdan, en Isaías, vienen descritos estos 7 espíritus. Así es. Sin embargo, recuerden que el 7 para el Señor, para la Biblia, habla de plenitud. En 7 días en 6 días fue creado, y en el séptimo el Señor reposó y estuvimos en plenitud. El 7 es un número de completo, de plenitud. Entonces, estos 7 espíritus habla, dicen los estudiosos, los que saben, los comentarios bíblicos, hablan de que son los 7 ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que se divida o que haya 7 Espíritus Santos, sino que es la plenitud de todo lo que el Espíritu Santo enseña, de lo que el Espíritu Santo es. A eso se trata estos 7 espíritus. Y más adelante vimos en el versículo 8 habla de 4 seres vivientes. Y que tienen alas y que además están llenos de ojos, y no cesan de decir todo el día: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Todo el día. Todo el día. Y más se habla de que estos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al Señor. Acción de gracias. Muchas veces se nos olvida esa parte de dar, y se nos olvida, y el olvido, acuérdense que es un rasgo de que no somos agradecidos. El olvidar algo, tenemos que darnos, es que no nos damos cuenta. Olvidar no es bueno, porque olvidar te lleva a ser mal agradecido con el Señor. Entonces, por eso, de hecho, hemos leído en la Escritura que dice: no olvides todo lo que... Y dice, y lo vas a estar repitiendo, y lo vas a estar diciendo de día y de noche, cuando estés en tu cama, cuando te levantes, que no se te olvide nunca lo que el Señor ha hecho por ti. Entonces, por eso es que muchas veces en la noche siempre se recomienda, cuando estés en tu lecho, cuando ya te vayas a dormir, recuerda todo lo que el Señor hizo por ti en el día, desde levantarte con salud, levantarte por pie, darte de comer, que sigues permaneciendo en una casa, que te paras y sigues viendo a tu familia, que puedes ir a trabajar, que tienes fuerzas, que puedes comer, que puedes deglutir, que puedes, pues todas esas son las cosas que el Señor hace diariamente por nosotros, porque dice
que Él nos sustenta, Él fue nuestro creador y Él sustenta su creación. Y todos los días nos sustenta de esa manera. Y a veces queremos más, y a veces queremos un carro, y a veces queremos una casa, y a veces queremos dinero, y a veces queremos un mejor trabajo. Pero el Señor ya nos está dando nuestra porción. Y además acabamos de leer que Él es nuestra herencia, Él es nuestra Eso es plenitud. hermoso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que eso? Entonces, no nos olvidemos, si no tenemos la costumbre, si la tenemos, gloria a Dios, seguir perseverando en esa bella costumbre, porque ese es el Espíritu Santo que nos hace recordar cada una de estas cosas y darle gracias por esas cosas, que para nosotros de repente ya pasan como comunes, como normales, como que siempre las tengo, pero quien nos la da, quien es el sustentador, pues es el Señor. El Señor es el que nos sigue dando día con día esas cosas, el que nos provee. Entonces, no recordemos y recordemos a nuestros hijos dar gracias por esas cosas. De repente, a veces se nos olvida dar gracias a la hora de comer, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí hay que empezar, por dar gracias a la hora de que estamos ingiriendo agua. Exacto. Ajá, por lo menos. Así sea un taquito, o sea un manjar de un restaurante fino. Siempre. Gracias. Siempre dar las Y gracias. en donde estés. Porque muchas veces lo hacemos aquí en casa. Gracias, Señor, porque me has dado alimento el día de hoy. Pero vamos a un lugar público. Gracias, Señor. Amén. Sí, en donde estemos siempre hay que darle las gracias delante de quien sea. No nos avergoncemos nunca de dar gracias Porque al si Señor. no, el Señor, ¿qué? Se avergonzará de nosotros. Sí, sí. Y aquí vemos que, por ejemplo, estos seres vivientes se la viven dándole gracias todo el tiempo. Día. Entonces, ¿y qué es necesario para dar gracias? Recordar. Ajá, recordar, enumerar, cuenta tus bendiciones. Por ahí yo escuchaba, eso lo aprendí en la casa de nuestros pastores, que tenían gracias a Dios nos invitaron en algún momento a su casa y lo primero que vi en esa casa es un cuadro que decía, cuadro muy bello, bordado a mano parece ser, y que decía ese mensaje, cuenta tus bendiciones. Yo apenas acababa de abrir la Biblia y yo decía, ¿cómo que cuenta tus bendiciones? Y la pastora, la doctora nos explicaba, ya después en una prédica lo entendí, pues tu bendición es acostarte, poder acostarte. Cuando nos lesionamos la columna, un músculo, estamos torcidos, ¿cuánto cuesta acostarse, no? Y el Señor en su misericordia, a los que ahorita nos encontramos bien de nuestro cuerpo, pues demos gracias. A los que no se encuentran bien, también yo sé que es difícil, aún así, demos gracias. Y eso es lo que nos enseñan estos 4 seres vivientes que de día y de noche no cesan de decir que santo es el Señor y que dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Y el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es lo que luego no comprendemos, ¿no? Que las cosas se mantienen por sí mismas. Si Dios en este momento quiere, borra la existencia. Así de fácil. Así es. Porque Él la creó. Él la creó. Vemos cómo diseña las cosas, qué cuidadoso es. Detalle por detalle. Detalle por detalle nos ha diseñado, pues demos gracias por esos detalles con los que el Señor nos crea. Así es. Y bueno, vimos el rollo y el cordero, nos toca leer hoy, ¿verdad? Ajá. No, ese lo leímos ayer también. Sí, el rollo. Que nadie podía abrir el rollo. Exacto. Estamos viendo que este rollo es, ahora sí que las escrituras del universo. Ajá. Las escrituras de la creación. Exactamente. Así como tú tienes unas escrituras de tu casa, una factura de tu carro, una factura de tu televisión, de tu computadora, el Señor tiene las escrituras de su creación.
Y a ese rollo es al que se refiere. Ajá. Y es algo tan importante que tenía 7 sellos, nada Nada más. más. En la antigüedad para los romanos ponían sello sobre sello sobre sello para que nadie pudiera alterar un documento, para que nadie que no fuera el indicado pudiera romper esos sellos. Entonces, si estaban alterados 2 sellos, pues ya ese documento ya se invalidaba, porque quiere decir que alguien lo pudo haber manipulado y borrado y agregadole cosas que no eran. Entonces, por eso se ponía sello sobre sello sobre sello. En este caso tiene 7 sellos, son 7 sellos de plenitud, de poder, de que yo puse mis 7 sellos, dice el Señor. Y solamente uno es el indicado, el que puede abrir esa escritura, y es nuestro Jesús. Y dice que nadie podía leerlo ni mirarlo, porque nadie es digno más que nuestro Señor Jesús. Y aquí dice que en el versículo 6 de este capítulo 5, dice que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Se acuerdan quién es el único que estaba a los pies de Jesús en la cruz? Pues Juan, ¿no? Juan era el discípulo que estaba justamente al que le encargó su madre, por eso es que él pudo reconocerlo. Jesús se pone con Juan delante de la manera que Juan lo había visto por última vez, como inmolado en la crucifixión, ¿verdad? Obviamente lo vio resucitado, pero vio ahí la manera en que él lo podía reconocer, la manera en que lo impresionó. Pues Juan lo reconoce, dice, un cordero como inmolado, y aquí ya lo ve nuevamente en el cielo. Pero este cordero, fíjense bien, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos generalmente simbolizan el poder. Ajá. Este cordero ya no era un cordero indefenso. No. Estaba inmolado, pero no era un cordero que no pudiera, que estuviera ahí derrotado. No, era un cordero con cuernos. En el reino animal, pues los cuernos, ¿para qué sirven? Para por ejemplo, cuando se enfrentan los animales, pues son para infligir una herida, para defenderse, y representan eso, poder, representan, y entonces este cordero que Juan está viendo es un cordero que está completo, que está perfecto, que está absoluto, que tiene el poder total y soberano. Es un cordero que en aquella inmolación obtuvo el poder de abrir esos sellos. Esa escritura. Esa escritura. Él fue el único digno de abrir pues el título de propiedad sobre el universo entero. Así nada es. Más. Nada más. En el capítulo 5, versículo 2, también se veía que un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Nada más como dato, dice un ángel fuerte. Este ángel fuerte, dicen los estudiosos, que probablemente sea el ángel Gabriel, porque su nombre significa fortaleza de Dios. Entonces probablemente es el ángel Gabriel el que estaba pregonando quién era el que podía abrir y desatar. Y ahora cuando leamos Daniel, nos vamos a dar cuenta que Gabriel es el encargado de llevar los mensajes de Dios hacia los seres humanos, porque fue Gabriel quien el que le dio mensaje a María del nacimiento de Jesucristo. Y bueno, eso es lo que quería comentarles de este capítulo 5. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor. Ok, antes de eso, ya nada más, así también como otro dato interesante, siempre oímos que los 7 espíritus de Dios, y que siempre nos quedamos con la duda, ¿y cuáles son esos 7 espíritus? Váyanse a leer Isaías 11, versículos 1 al 3, ahí están los 7 espíritus. Isaías 11 del versículo 1 al 3. En específico el 2, ahí están los 7 espíritus de Dios, pero bueno, no se los voy a leer para que ustedes les entre la duda y lo vayan a leer. Comenzamos con la lectura, Almita. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ay, listo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Subrayen lo que les haya llamado la atención, lo que el Señor quiera guardar en sus corazones, que obviamente es toda la lectura, pero lo que llame la atención, y hay que permanecer. Bueno, nada más, aquí antes de cerrar, pongan atención de lo que acaba de leer mi esposa en el capítulo 7, de los versículos 5 al 8. Muchos estudiosos dicen que ahí está la respuesta a quién es el anticristo. Bueno, ¿de dónde va a venir? Pongan atención y van a ver por qué dicen eso. No se los voy a decir. Y si no si me acuerdo mañana, se los digo. Si no, ahí léanlo. Pero ahí está la respuesta de dónde podría venir el anticristo. ¿Vale? ¿Algo más, Almita? No, nada más. ¿Ya? Uy, tan rápido, Almita. Pues ya con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, veremos si podemos hacer unos pequeños comentarios o tan solo decirlo. ¿Me ayudas terminando, Almita, por favor? Sí, bueno, pues vamos a orar. Dios Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por nuestro sustento, gracias por haber sido creados, gracias por estar en tu corazón, porque tú nos amaste desde el principio, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por tu creación, por todo lo que podemos disfrutar, por lo que podemos ver, por lo que podemos discernir. Gracias por ir abriendo nuestros ojos, por no dejarnos en un muladar en el que estábamos, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has blanquecido nuestras ropas. Señor, que esta palabra quede en nuestro corazón guardada, la esperanza de tu venida sea la que nos sustente hasta ese día en que podamos ver tu gloria, Señor. Gracias, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. No nada más ser oidores olvidadizos, Padre. Gracias, Padre, por esta noche, por estar con nosotros, porque podemos entrar confiadamente hoy ante tu trono, Señor. Cuida a nuestros hermanos, bendíceles, ayúdalos en sus enfermedades, Señor, a soportar esas enfermedades, a que tú seas glorificado en sus enfermedades, que venga la salud para que sigan predicando, para que sigan haciendo tu voluntad, Señor. Te pedimos por el pan diario, Señor. Gracias por nuestro sustento. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, con eso termina todo el día de hoy, señores, y mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes. Cuídense mucho. Hasta luego.